puede venir hematuria. Por lo tanto, la hematuria. Y pregunta del examen, ¿qué características tiene esta hematuria? La hematuria es total. Yo en la primera clase, yo les dije, la hematuria final, ¿qué quiere decir? Que el paciente orina amarillo y al final caen unas gotas de sangre. Generalmente la patología está, en el caso del hombre, la próstata, o en el caso de la mujer, las infecciones urinarias o del cuello. Pero si ese paciente viene y le dice, no doctor, desde que empiezo a orinar hasta que termino, sale todo rojo. Eso se llama hematuria total. Hematuria total. Encima de 50, 60 años está con todo el derecho de pensar en un adenocarcinoma. La primera característica. ¿Listo? La segunda característica, indoloro. ¿Entendido? Dice, si no, doctor, yo de algún día me fui al baño y estoy viniendo porque he orinado por sangre. ¿Tiene algún dolor? Algo de disuria, por la quiruria, ¿tienes? No, ya sencillamente se dio dolor. Entonces, la primera, hematuria total, indoloro. Y la tercera, fantasma. ¿Qué quiere decir fantasma? Que de pronto desapareció. Y de pronto, a la semana que viene, vuelve a aparecer. Y cuando desaparece, a veces tiene la hematuria, se toma algún medicamento, o algún mate, etcétera, y dice, no, es que el mate amigo, el medicamento me lo hizo pasar. Tres características: total, indoloro y fantasma. Encima de 50 años, tienen toda la razón para pensar en cáncer, en adenocarcinoma de riñón. Por lo tanto, ese paciente tendrá que entrar a un chequeo biológico completo. Llámese cistoscopía, tomografía, resonancia, ecografía, lo que quiera. Entonces, ese síntoma es importante. Después, dentro de esa tríada puede aparecer el tumor. Esto, o sea, de forma la masa lumbar ya aparece, sobre todo si es en polo inferior. En polo superior un poco se puede disimular, y si en polo inferior puede aparecer. Usted al hacer la palpación de la región lumbar encuentra que está mojado. Y finalmente dolor, porque puede comprometer los nervios intercostales. Pero antes que hubiera la tomografía, la ecografía, cuando se presentaba esta triada, ¿no es cierto? Ya era, prácticamente no se hacía nada. O sea, la aparición de esta tríada así completa es porque llegamos tarde. ¿Entendido? Por eso, quizás el síntoma más importante que ustedes tienen que investigar es la hematuria. Toda hematuria debe ser bien estudiada, con cistoscopía, ecografía, tomografía. Ustedes tienen ahora infinidad. En nuestros tiempos no era así. Entonces, en otras palabras, una hematuria no puede pasar desapercibida. Ya les he dicho desde la primera clase de hematuria, encima de 50, 60 años, casi pónganle que es un cáncer, que puede ser del riñón, puede ser del próstata, puede ser de vejiga. Hematuria en el niño, las glomerulonefritis o estreptotóxicas. Y hematuria en la gente joven, hablo de los 20, 30 años, en pulmón, en nuestro medio, la tuberculosis urogenital. Entonces yo no puedo pasar desapercibido ese síntoma, ese signo de hematuria. Entonces, adenocarcinoma renal, hematuria total, indoloro, fantasma. No, doctor, yo me tomé un mate y se me ha desaparecido. Y otra vez he vuelto a sangrar. Póngale clavado, que es probable que sea un adenocarcinoma renal. Esas tres características. Y vuelvo a repetir, cuando ya tenemos, antiguamente llegamos a ver estas tres cosas, porque no teníamos ecografía, teníamos la urografía, después de rayos X, la urografía excretoria, que no es nada más que poner una sustancia iodada de contraste y dibuja el riñón. Eso es la aparición de la urografía en esos tiempos, ya modificó la precocidad y el pronóstico en un 60%. Porque a alguien se le ocurrió, decía, no, a mí me enseñaron en hematuria de 60 años hay que hacerle una radiografía, una urografía. Hoy en día ya sería completamente pecaminoso que uno le pida una ecografía. La ecografía le va a dar prácticamente el 99% del diagnóstico.
qué? Porque la ecografía, la urografía en nuestros tiempos, decía hay una masa tumoral, digamos en polvo, más no nos decía. En cambio, la ecografía hoy en día, ¿qué nos dice? ¿Es masa quística o es masa sólida? ¿O no? Si es quística, ya usted piensa en un quiste. Pero si es masa sólida, ya va usted a pensar. Y peor si lo reforzamos con una tomografía, contrastada o con una. Pues esta tríada se presentaba antiguamente con mayor frecuencia. Hoy en día diría que ya no llegamos a la masa abdominal dolor, porque toda hematuria ya sabemos que debe ser investigada. Esos son los síntomas urológicos. Fíjese que se presenta en la mayoría de ellos. Como decía ahí, la hematuria, el dolor lumbar, la tumoración. ¿Entendió? Esa es la tríada, ¿no? Ya. Pero resulta de que yo ya les he dicho que es el tumor del internista. Es el tumor simulador, es el tumor que se mimetiza, que puede aparecer antes de los signos urológicos ciertos síntomas. Por ejemplo, fiebre de origen desconocido. Por eso es que en algunos libros van a encontrar como cáncer febril. Resulta que usted le toma un hemograma, no pasa nada, el hemograma está bien. Le pide usted examen completo de orina, no pasa nada, el examen completo de orina está normal. Y así, comienza y no encuentra una causa. Esa fiebre de origen desconocida, encima de 50, 60 años, piensen que es el cáncer febril. ¿Listo? Otro signo, puede haber hipertensión, porque pareciera que se comienza a segregar una sustancia por la misma enfermedad parecida a la adenina, a la angiotensina. ¿Entendido? Entonces, muchas veces debutan con hipertensión. Esto de forma súbita. Yo nunca he sido hipertenso, pero resulta que a los 60 años hace crisis de hipertensión. ¿Quién lo ve esto exactamente? Fiebre. No sabe, llévenlo al internista. El internista está con toda la situación, es decir, hay un cáncer renal, entonces le pide una ecografía y la estudia. ¿Entendido? Puede haber hipercalcemia. Parece que se genera una sustancia muy parecida a la paratormona. ¿Entendido? Y entonces produce calcificación. Mire cómo simula. Está simulando varias cosas. Puede aparecer anemia o lo contrario, policitemia. O sea, la forma de presentación del adenocarcinoma es multiforme. De diferentes maneras, se mimetiza. Por eso es muy bueno entender eso, que yo no voy a esperar llegar a la tríada. Tumor, hematuria, dolor. Hematuria, eso fue una ley, eso es importante. Toda hematuria debe pasar a una investigación urológica, empezando desde los análisis, desde una cistoscopía, tomografía, ecografía, etc. No puede pasar desapercibido ninguna hematuria. ¿Entendido? Después puede haber síntomas digestivos. Generalmente cuando aparece este síndrome de Stauffer, ya la cosa está muy avanzada. ¿Qué es el síndrome de Stauffer? ¿Ya? El parto esplenomegalia, tiempo de protrombina prolongada y fosfatasa alcalina elevada. Mire, ¿cómo está simulando? ¿Entendido? Pues comienza con fiebre, con hipertensión, con policitemia, etc., ¿no? Entonces, hay una serie de síntomas que pueden aparecer. Y, lógicamente, en periodos terminales ya va a aparecer como cualquier otro cáncer. ¿Cuál es? Astenia, anorexia, pérdida de peso. Eso aparecen todos. Cuando el de próstata, el de pulmón, eso va a terminar en el estadio final, terminan así. Entonces, yo quiero que se quede bien claro que son dos tipos de síntomas: los urológicos y los síntomas que no tienen nada que ver con la urología. ¿Ya? Entonces, la combinación de estos nos puede dar el diagnóstico. Entonces, en conclusión, la hematuria yo quiero que la tengan bien presente. ¿Ya? Es con esas tres características. Toda la hematuria debe ser bien investigada. Entonces, es así como se puede presentar. Lógicamente, después pues, va a venir los síntomas propios de la metástasis. Si
si la metástasis del pulmón aparecerá disnea, si la metástasis del cerebro cefalea, etcétera, etcétera, y así sucesivamente, dependiendo del lugar donde va a ser. Los primeros sitios de metástasis del adenocarcinoma es pulmón. ¿Entendido? Y en la próstata habíamos dicho huesos. ¿Entendido? Pero el pronóstico sigue siendo malo en este adenocarcinoma renal, no así como el de próstata, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene mucha avidez por agarrar la parte hematológica, la vena renal, la vena cava, por lo tanto hace que viaje trombos neoplásicos. Eso es lo malo del adenocarcinoma. Rápidamente agarra la vía circulatoria. El pronóstico hasta ahora sigue siendo malo, no es tan bueno. Salvo que usted circunstancialmente encuentre en etapas tempranas, probablemente con una nefroectomía radical, la cosa cambia. Pero usted cree que con esto, acá en nuestro medio, va a venir precozmente, si vienen sangrados, los pacientes no hacen caso, se toman un mate y al final cuando las cosas están mal, recién bien. Entonces, eso es muy importante de la clínica del adenocarcinoma renal. No olvidarse de esos, también se llaman síntomas paraneoplásicos, o síntomas no urológicos. Bueno, este es estadiaje, ¿no? T1 es 7 centímetros limitado al riñón, ¿no? T2 más de 2 centímetros, pero sigue siendo limitado al riñón. Lo ideal sería llegar acá, ¿no es cierto? Si llegamos acá, cosa que es muy difícil por nuestro sistema de salud, por la idiosincrasia de la gente, hay una serie de factores. Acá probablemente la expectativa a los 5 años sea muy buena, 70%, 80% superioridad. Pero si aquí etapa 3 ya, ¿qué le dije? Tiene mucha avidez por los vasos, la vena renal, la vena cava inferior. Probablemente y forman trombos que pueden viajar. Acá ya la cosa se va a complicar. Inclusive para no hacer más largo y no complicar, T3 se clasifica en T3A cuando ya va saliendo del riñón la cápsula, T3B cuando agarra la vena renal y T3C cuando agarra los vasos pero por debajo del diafragma. En cambio T4 invade más allá del supradiafragmático, hasta puede haber el famoso, ¿qué se llama ese ganglio de acá arriba? El famoso Virchow. ¿Listo? O sea, la cadena vascular y la cadena ganglionar pueden afectar. ¿Entendido? Básicamente, la idea es llegar a esto. ¿Y cómo llego a esto? Con lo que les falta a ustedes, ahora que estoy haciendo prácticas, ¿qué les falta? Esto ando viendo que les faltan de 20, 25 años. Cero A, 0 puntos. No saben palpar riñón. ¿Y usted cree que su internado, que diga bueno, en el internado en el internado tienen derecho a equivocarse, no pasa nada. Donde no tienen derecho a equivocarse es en el serum. En el serum usted va a tener ecografía, va a tener resonancia o tomografía. No, semiología. Preguntar acá, he orinado con sangre, ¿cómo fue? No, desde que empezó hasta que terminó, todo tenía coágulos, sí tenía. Y me dolía, no me dolía. Ahí está eso usted no puede preguntar en un centro de salud. Lo deriva usted, precozmente. Pero ¿saben qué hacen? Yo unos años que tengo ya, casi ya para despedirme, les dan en el centro de salud para pararle la hemorragia. Vamos a ir a hacer otra examen, lo que sea. Listo, ya no me ha curado, ya perdí la mejor oportunidad de su vida para hacer un diagnóstico en cáncer, ya sea de próstata, ya sea de riñón, ya sea de vejiga. Entonces, en conclusión, una cosa que quiero que se lleve grabado, una hematuria no la pueden pasar así. Es un aviso. El organismo es tan sabio que avisa. Pero llega a veces al médico que se hace el sordo por ignorancia, por no sé, no le presta atención.
Eso es lo más importante, la clínica. El tratamiento no lo van a hacer, pero básicamente es eso. Ya, bueno, seguimos con la estadía, que cuando hay nódulo, hay ausencia, hay un ganglio único cerca a la zona del riñón, metástasis más de un ganglio, etc. Es el nódulo. Y metástasis no hay, sí hay metástasis. Entonces, el primer sitio de metástasis en el adenocarcinoma es pulmón, tiene mucha rapidez por la vía vascular. Que después de eso afecte al hígado, al cerebro, como todo cáncer, lo va a hacer. ¿Ya? Bueno, el tratamiento, lógicamente va a depender del estadio. Si usted lo agarra T1, T2, probablemente la expectativa sea mejor. Hoy en día, con una nefrectomía radical, cada vez menos agresiva ahora ya se con la laparoscopía, ya se cirugía robótica, etc., ¿no? Y complementado con interferón, radioterapia, quimioterapia, probablemente la expectativa sea buena. Pues dentro de todos los cánceres, de vejiga, de próstata, de testículo, de, ¿qué se llama? El de riñón, es que hasta este momento es el que menos expectativa de vida tiene. ¿Listo? Probablemente porque invade muy rápido la línea vascular. Eso favorece que se cuide. Sigue siendo un problema. No hay unos buenos resultados a los 5 años cuando sale de hemos visto que el cáncer de próstata, en la mayoría de los casos, el paciente muere con el cáncer de próstata y no con el cáncer de próstata. ¿Entendido? Acá no. Están agresivo con el cáncer de ovario en la mujer, el cáncer de vesícula biliar en el varón, o en la mujer, en el varón. Entonces, tiene la misma, el cáncer de páncreas, ¿no? Casi tiene la misma situación. Entonces, por lo tanto, una cosa que tiene que saber es el diagnóstico semiológico. Recordad que hay síntomas urológicos y hay síntomas que se mimetizan mucho, no urológicos. Por eso los libros que llaman el tumor del interno. El diagnóstico, esencialmente, yo diría 80% clínico. La clínica es fundamental. Saber la hematuria, caracterizar la hematuria, desde la primera clase que les he dicho. Si la hematuria es inicial, si es total, si viene con dolor, si viene sin dolor, si es final. Para mí es importante. Hematuria total, indolor, encima de 50 años, póngale en serio que es un cáncer de riñón. Una vez que objetivizo, pido los análisis. Siempre hay que objetivizar en la hematuria. No vamos a estar haciendo solo un mundo. El paciente el día anterior comenzó su beterraga y cambió de color, o recibió un antineolítico o un complejo B, cambió. Siempre hay que objetivizar, encontrando los hematíes en el examen completo de orina. Y en mis tiempos la urografía, escritor. Nosotros, cuando se creó la facultad, con los alumnos hacíamos urografía, escritor. Porque no había radiólogo en el hospital nacional. Uno tenía que hacer. ¿Qué consiste la urografía? Poner una sustancia de yodo y se hacen los disparos a los 5, a los 30, a los 45 minutos. Entonces, hoy en día ya pues es un poco agresivo porque algunas veces puede hacer un paro por si sale ya un compuesto de yodo. Hoy en día, ¿quién ha reemplazado? La ecografía. La ecografía le va a hacer casi el 90% del diagnóstico. Le va a informar masa sólida. ¿Entendido? Y lo pueden complementar con una tomografía contrastada, resonancia, y sobre todo la resonancia, esto es para saber si ha salido del riñón, los sitios que se ha comprometido, los nódulos, los vasos, no solamente para decirnos el tumor, sino el grado de extensión y de estadía. En base a eso podemos hacer estadía. Entonces, como ven ustedes, es un tema corto, no hay mucho problema, porque yo decido mucho, pues en la clínica. Eso es lo más importante, ¿no? La principal herramienta diagnóstica con la que cuenta el médico, por lo tanto, es una buena anamnesis sistémica. Recalcamos. Anamnesis, historia clínica, examen físico,
inspección, palpación, auscultación, percusión, ya se han olvidado. Ya no hacen nada, yo ese es el mayor defecto. Mire, puede haber signos de alarma, fibra de origen desconocido, no sé de dónde vienen las fibras, hematuria sin causa evidente, ¿ya? Pérdida de bueno, síntomas paraneoplásticos que hemos dicho. ¿Entendido? ¿Ya? Mire, aquí está el primer tumor. ¿Ya? Ante cualquier hematuria no debe hacer sospechar el tumor grande. Tiene que ver, en otras palabras, esta diapositiva lo pongo para el valor de la hematuria. Vuelvo a repetir, toda hematuria debe ser bien investigada. Ya, entonces, en resumen, el adenocarcinoma renal se presenta en gente mayor de 60 años, tiene cierta predisposición neurológica. Hay factores genéticos no tan importantes, pero quizás el tabaquismo, la obesidad, la raza en algunos casos. La forma de presentación son los síntomas urológicos y los no urológicos. El diagnóstico, ya estoy diciendo, 90% semiología. Investigar la hematuria y después los síntomas paraneoplásticos. Ante cualquier fiebre de origen desconocida, pensar en eso. Hoy en día ustedes ya tienen las armas que en nuestros tiempos nosotros no teníamos. Tienen ecografía, tienen tomografía, tienen resonancia. ¿Entendido? Entonces eso es muy importante para ustedes. Y el segundo tema que vamos a hablar ahora, por favor. Vamos a hablar sobre el tumor de Wilms. ¿Ya? El tumor de Wilms es un tumor también del riñón, pero que afecta a los niños. ¿Ya? Tumor de Wilms. Ya. Muy bien. Como ustedes ven la figura del niño, cuando hablan Wilms es un niño. ¿Listo? Entonces, el tumor de Wilms es una de las principales causas de tumores en la infancia. El pico más alto es los 3 años. Ya, eso no se olvida. ¿Sabe quién hace para seguir el diagnóstico de Wilms? La mamá. ¿Quién es el último en enterarse? El urólogo. Porque la mamá lo baña y al bañarlo le encuentra que su barriguita se ha crecido por un lado. Va donde el pediatra. El pediatra le pide la ecografía y después recién lo mandan. Eso no se olvida, porque vamos a ver dentro de la clínica que presenta. Miren, es relativamente frecuente, entre los 5 años, yo diría que el pico más alto es a los 3 años, ¿ya? Representa el 6% de los cánceres infantiles, también sigue siendo la raza negra en estudios con mayor predisposición. ¿Ya? Yo no diría quinto, yo diría ya subido, después de las leucemias, qué sé yo, ya estaba en tercer lugar. Probablemente, ¿por qué? Porque el diagnóstico con los medios de diagnóstico más modernos sea más precoz. ¿Ya? Pues ha tenido que haber alguna variación. Dice, el tumor maligno primario de la frecuente de la edad pediátrica. ¿Listo? La pediatría, el tumor de Wilms. ¿Listo? Es frecuente. Debe estar, ahora debe estar en tercer lugar, después de la leucemia, de algunos Hodgkin, qué sé yo, debe estar el tumor de Wilms. Bueno, acá, esto es muy importante, asociado al 10% y día más a los síntomas de anomalías congénitas. Y para eso tenemos que hablar de anomalías congénitas. Por ejemplo, del riñón. Ahora estudiado en patología del riñón y de herradura, o la atrofia, hay gente que nace con atrofia, puede ser. La criptorquidia, ¿qué se llama criptorquidia? Cuando el testículo no descendió a su voluntad. Las hipospadias. Hipospadia significa que la uretra, en el caso del varón, no está en el glande, sino está por debajo. La epispadia está por encima del pene, no está en la parte media. Hipospadia está por la parte baja. ¿Entendido? Aniridia. Esta era la aniridia. ¿Ven? Congénitamente no se sigue.
hipertrofia. En hipertrofia. Que es el chiquito cuando lo ven, una parte del cuerpo se desarrolla más que nada con el lateral. A eso va relacionado mucho el tumor de Wilms. Porque en algunos centros ven y pospadres inmediatamente le piden su ecografía, no vaya a ser que haya un Wilms metido ahí. Pues va relacionado mucho a anomalías congénitas de la vía urinaria. Acá como ven, aniridia, en hipertrofia, etc. Entonces, es importante, hay algunos síndromes que no hay necesidad de que lo entiendan un poco más, no está resguardo, ¿no? Esto básicamente nos dice las anomalías del sistema genitourinario, el tumor del Wilms, anomalías del sistema genitourinario y retardo mental. Este es el que más significancia tiene, que no es nada más que la abreviación de Wilms, anomalías genitourinarias y retardo mental. Ese síndrome. Entonces, en conclusión, se presenta en los niños. La época más alta es a los 3 años. No hay una diferencia como en el adenocarcinoma de varón sobre mujer, casi es igual, tanto en niños como en niños. ¿Listo? Pero es el tumor más frecuente. Bueno, pues eso son las incidencias. Puede haber bilateralidad, ¿no? Pero es muy baja. Muy baja la incidencia. Pero finalmente, cuando empieza, de acuerdo al estadiaje, puede afectar al final del estadiaje la autonomía. Miren, la modificación de la circunferencia abdominal. La mitad, yo diría más de la mitad, es modificación de la circunferencia abdominal. ¿Y cómo quién se va a dar cuenta? La mamá. ¿Entendido? Es la que va a determinar. ¿Puede haber hipertensión como en el adenocarcinoma en el adulto? Sí, pero la incidencia no es tan alta como en el. ¿Puede haber fiebre? Menos. Por lo menos no mucho. La hematuria, sobre todo microscópica, sí puede haber. ¿Ya? Dolor. ¿Por qué? Por la compresión del tumor. La macroscópica, fíjese que no es mucho. O sea que no lo llevan al niño porque orinó con sangre. Básicamente la mamá lo lleva porque al bañar se da cuenta que la circunferencia abdominal ha variado. Eso le llama la atención y lo lleva al pediatra. El pediatra le dio una ecografía de hoy en día y le diagnostica con tumor de Wilms. ¿Entendido? ¿Ya? Claro que en estado general puede haber por la misma compresión sistema sensitivo, náusea, vómitos, pérdida de peso. Pero lo que yo quiero que tengan en cuenta en la clínica, así como en los dicho en el adenocarcinoma, síntomas renales y no renales, acá es la alteración de la masa abdominal. Generalmente, vuelvo a repetir 1000 veces, finalmente la mamá lo que la diagnostica. ¿Entendido? Entonces, puede, en la exploración física, bueno, ahí ve usted la modificación de la masa, la masa abdominal, ¿no? Puede haber ascitis, aniridia, los genitales puede haber hipospadia, criptorquidia, etc. O sea que está muy relacionado a anomalías congénitas de la vía urinaria. Ya, mire cómo ven acá, mire la circunferencia. Mire acá. Masa abdominal palpable del 75%, por no decir el 80%. ¿Entendido? Pues hay diferentes causas, tan frecuentes en varones, en niñas como en varones. Ya, esto es lo que yo decía, puede haber asociado a aniridia en hipertrofia, criptorquidia y hipospadia. Por eso cuando ustedes vean una hipospadia, ya los pediatras que tienen ya bastante experiencia, le tomaremos una ecografía, no voy a hacer un Wilms metido ahí. ¿Listo? O así sucesivamente, ¿no? Criptorquidia. ¿Entendido? Esto es una de las cosas que yo quiero que hablando de criptorquidia. La criptorquidia no es nada más que el testículo no ha bajado a la bolsa escrotal. Ustedes saben que el testículo
en la parte cuando está el desarrollo de la persona intrauterina, el testículo casi está cerca de los riñones. Conforme se va madurando, el testículo va descendiendo, pasa por el canal inguinal y se coloca en el escroto. Eso es lo habitual. Pero cuando queda detenido en algún sitio de su trayecto normal, se llama criptorquía. ¿Cómo vemos al examen físico? Tocamos la bolsa escrotal y no encontramos el testículo. Ectopía testicular, también le toca a usted, no encuentra usted, pero la diferencia ectópica, que está por fuera del descenso. Nosotros hemos encontrado en la raíz del pene, en la raíz del músculo, por fuera del conducto inguinal. ¿Ya? Entonces, el tratamiento de la criptorquidia debe, o sea, el hecho de bajarlo del testículo a su sitio, no debe pasar más de los 3 años. ¿Listo? ¿Por qué? Porque en la estadística, el 70%, más o menos, 65-70% del cáncer del testículo es en un testículo criptorquídeo. Por lo tanto, ya a partir de los 3 años en estudios legales se han encontrado alteraciones del espermatogenética. Cuando vienen chicos de 15, jóvenes de 18, 20 años, en cualquier sitio se lo van a sacar, porque es una bomba de tiempo. No sabe usted si lo va a hacer o no lo va a hacer. ¿Y qué tal si usted le dice que no? Pues hace un cáncer. Y si usted sabía, doctor, ¿por qué no me lo sacó? ¿Entendido? La criptorquidia es un tema muy importante. 2, 3 años en Estados Unidos, un estudio grande en un hospital de la Clínica Mayo de Estados Unidos han demostrado que a los 3 años se empezó ya a atrofiar. ¿Por qué se atrofia? ¿Por qué se falla la espermatogénesis? ¿Por qué la predisposición al cáncer? Resulta, para ustedes, deben saber que el testículo es muy exigente en temperatura. Vive a 0,5 grados con diferencia al resto de la temperatura del cuerpo. Entonces, por eso que el testículo tiene una capa que se llama el cremaster. Si sabrán en anatomía, ya no quiero perder tiempo. ¿Cuántas capas tiene la zona escrotal? Una de ellas es la parte muscular cremaster. ¿Cuál es la función del cremaster? Que cuando hace frío se contrae y lo calienta. Si está en un clima cálido, se relaja y lo ventila. Esa ventilación, porque es muy exigente, no lo hace el criptorquídeo. Está a una sola temperatura. Entonces, es muy importante saber lo que es criptorquídeo. Bueno, puede ser una masa esférica, redondeada, etc. Puede haber zonas de necrosis. En la ecografía se puede ver zonas de necrosis, hemorrágicas. Bueno, pero es un estudio un poquito más importante, ¿no? ¿Ya? También este tumor es parecido a un teratoma porque tiene el extracto de las 3 capas, ectodermo, mesodermo y endodermo. Es un tumor mixto. ¿Ya? También. Entonces, eso es importante que sepa. Ya. Acá ven que la incidencia del tumor de urina es importante respecto a otros tumores de la vía urinaria, como es el nefroma, el nefroblastoma, etcétera, etcétera, ¿no? Listo. También se llama nefroblastoma, es el más frecuente de la infancia. ¿Entendido? Puede llegar al 100% en el estadio final. Siempre empieza por un lado. Que encuentre usted inicialmente bilateralidad es muy excepcional. Pero en medicina no hay nunca decir que no. La incidencia es altísima, ¿no? Yo no sé por qué la raza negra, que si tiene mayor predisposición para todos los casos. ¿Entiendes? No hay mucha diferencia entre el masculino y el femenino. Miren, asintomáticos, crecimiento o alteración abdominal más del 50%. Es ahí donde actúa por la mamá y familia. Otro, puede haber fiebre que baja la estadística, dolor, hematuria, como en la primera que hemos visto, hipertensión, anomalías congénitas, sí, ya lo hemos relacionado. Puede estar localizado
localizado en el flanco hay distensión abdominal, dolor abdominal puede haber, hematuria, también fiebre, ¿no? Hipertensión no es mucho, del 20 al 25%. Pero sigo recalcando que la modificación de la circunferencia abdominal es el cuadro más típico en un niño de 3 años. Es más o menos un año, ¿no? Y es el estadiaje que se hace. Estadio 1 cuando está dentro del riñón, menos de 7 centímetros, estadio 2 ya más de 3 centímetros, y acá sigue siendo resecable. Esto es importante, el grado de ser resecable. Estadio 3 invade, ¿no es cierto? Cada vez el pronóstico va a ser más sombrío. El estadio 5, pues, cuando va afectando ya a los órganos vecinos. Tiene mucha avidez, igual que el adenocarcinoma, por la vena renal y la arteria renal. ¿Entendido? Ya, acá el estadio 1 dice, ¿no es cierto? Extirpado completamente. Como ven, todavía es intrarrenal, la idea sería llegar a esos estados. Los vasos no están infiltrados, ¿entendido? No se rompe durante el tiempo del tratamiento quirúrgico, eso es importante. Muchas veces cuando se rompe, ya se cambia el estadiaje. Es muy importante. O sea, el grado de ser resecable o no ser resecable. Estadio 2. Se extiende más allá del riñón, pero ha sido completamente removido. Se ha resecado absolutamente todo. Pero acá empieza a aparecer ya el compromiso de los vasos o senos renales. Y así sucesivamente va avanzando. Estadio 3. Limitado todavía al abdomen, sin diseminación hematórica. Esto es lo más importante, estadio 3. Márgenes quirúrgicos positivos. Eso es también en contra de la expectativa, ¿no? Estadio 4. Pulmón, el primer sitio. Puede afectar huesos, hígado, cerebro, por supuesto que sí. Y el 5% compromiso bilateral. Ahora ya no les pido estadía, que antes les pedí estadía, que ahora creyeran ustedes, si les digo en cada tema, esto les voy a preguntar, ¿o no? Y la visita, ¿cuáles son los síntomas de la hiperplasia benigna en próstata? ¿Cómo usted hace el diagnóstico del cáncer de próstata? Yo les digo, esto lo voy a preguntar. Mínimo, que es el doctor. Ya, la historia clínica es importante, ¿no? Para hacer la evaluación física. Hoy en día tenemos radiografía toras para evitar que no haya, para ver si no hay meterse en pulmón, tomografía, ecografía, sí, es siendo mandatorio. Los exámenes de laboratorio, y etcétera, ¿no? Entonces, en el diagnóstico es muy importante la clínica. Es el lugar, ¿no? Es el Wills, aniridia, o sea, las alteraciones genitourinaria y retraso mental. Acá aniridia, ¿no? Acá hipospadia, retraso mental. Esto igual es lo más significativo de los síndromes del tumor. La ecografía, que sigue siendo, la ecografía nos sirve para saber si la masa es sólida o es líquida, ya saben, no solamente en el riñón, en todo, ¿cierto? Pues básicamente, ¿entendido? La radiografía simple para ver el test pulmonar, hoy en día tenemos la tomografía contrastada, ya tienen ustedes todo, ¿no? Y sobre todo para ver la extensión, la progresión, el estadiaje, cómo está la cosa. Bueno, hay ciertos factores, ¿no? Favorables con el tipo histológico epitelial es romano. Cuando es anaplásico, en realidad es peor pronóstico. Eso lo hace esto quiero que lo tengan en mente. Cuando se descubrió el Wills, solamente había cirugía. Y la expectativa de la cirugía, bien hecha, de esos pacientes era el 30% a los 5 años. Después apareció la quimioterapia, ¿listo?
la expectativa de vida se duplicó. A los 5 años el 60% de vida. Después apareció la radioterapia, aumentó el 30%. La expectativa de vida hoy en día, a los 5 años, en oncología siempre se mira a los 5 años, sea cáncer de estómago, eso es lo que miden los oncólogos. La expectativa de vida, hacerla es el único ejemplo de las enfermedades del organismo en que con la combinación de cirugía, radioquimioterapia funciona excelente. Hoy en día yo diría que a los 5 años la expectativa de vida del Urich debe ser casi cerca a los 100% o 90%. Este es el ejemplo típico. Cirugía, quimio y radio es la combinación perfecta. Y hoy en día el Urich ya tiene buena expectativa. En cambio no, en adenocarcinoma renal hemos visto que no. Entonces, este es el ejemplo de cómo se combinan las tres terapias que existen y la expectativa de vida es muy buena. Quimio, cirugía, radioterapia. ¿No? La expectativa de vida en el 90% con tumores localizados. Y hasta el 70% cuando es metástasis. O sea que hoy en día el único que es bien, tiene una mejor expectativa que hace 20 o 25 años, supuestamente. Antes solamente tenían la cirugía, nada más. Pues el único no nada más. Bueno, entonces con esto yo quiero que sepan que en cada patología tengan ustedes presentes. Lo que yo más insisto es en la semiología, que es lo que más van a mandar la clínica, y saber pedir los análisis correspondientes de acuerdo a cada caso. Indudablemente, el pronóstico de todos los cánceres de hace 30, 40 años ahora ha mejorado mucho. ¿Por qué? Porque ahora ya tenemos medios de diagnóstico mucho más sofisticados. Antes no, antes resumíamos a nuestra semiología y máximo una placa simple. Después apareció la ecografía y lo que tienen todos. ¿Y qué más? Hoy en día, ¿en qué estamos ahora? En la inteligencia artificial. Tiene uno de los últimos estudios de inteligencia artificial con mayor nitidez que una mamografía. Y hay diagnósticos en Francia de la inteligencia artificial para dicha de los varones intactos rectales. Todo eso yo lo verán ustedes. Muy bien.